Y les puedo decir a todos mis compañeros de Cambio Radical que en el escenario de incertidumbre que está viviendo el país, esta fuerza política se ha convertido en un referente a nivel nacional. Y claro que sí, el partido es un referente, pero de la corrupción. Y es que, ¿saben cuáles son las propuestas de Cambio Radical? Las veremos en esta valla publicitaria. Y sí, en esto han quedado los argumentos del partido para conseguir votos. Hablar mal del pacto histórico. En este cartel, por ejemplo, ponen que es hora de comenzar a cambiar esta historia, cosa que debieron hacer desde el 15 de enero de 1998, cuando se fundó el partido. Pero durante todos estos años no han cambiado nada. De hecho, han sido parte de la corrupción que radicalmente ha sumido al país. Ahora miremos estas propuestas. El pacto es inseguridad histórica. Nos lo dice un partido con condenados por parapolítica, como Jairo Enrique Merlano en 2011, Oscar Leonías Wilches Carreño, involucrado en parapolítica, también condenado en 2011, Rubén Darío Quintero, condenado en 2010, también por parapolítica, Humberto Willes, condenado en 2010 por parapolítica, Javier Cáceres, condenado en 2012 por el mismo delito, y detenemos la cuenta porque es larga. Lo que no entendemos es cómo este partido, con tantas alianzas de este tipo, nos puede ofrecer seguridad. El pacto es desgobierno histórico. Pues puede ser que el partido desgobernado sea aquel del que el líder no sepa nada. ¿Por qué el partido Cambio Radical le dio el aval a Kiko Gómez? Yo no sé, yo no era miembro de la dirección en ese entonces. Dejé de serlo desde el año 2010. Bueno. O del que los gobernadores han sido también condenados, dejando al pueblo sin gobernantes, como el gobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez, condenado por enriquecimiento ilícito y nexos con paramilitares, el gobernador del Meta, Edilberto Castro Rincón, condenado por homicidio y nexos con los paramilitares, Julio Enrique Acosta, gobernador de Arauca, procesado por contratación irregular y peculado por apropiación, Juan Francisco Kiko Gómez, condenado a 55 años por nexos con grupos criminales, y cómo no mencionar a la ministra Karen Abudinen, a quien, siendo parte del gobierno, se le embolataron 70.000 millones de los colombianos. El pacto es desempleo histórico. Busquen un artículo de Vargas Lleras que dice: llegó la quincena. Esto era lo que escribía Vargas Lleras. Debería pensarse en la reducción de salarios. ¿Ustedes están de acuerdo con Vargas Lleras? Revisión del contrato de trabajo y las convenciones colectivas. Es decir, que revisen si los contratos, como que si se debían seguir o no debían seguir. Flexibilizar, ¿qué? ¿Qué pide Vargas Lleras flexibilizar? Recargos nocturnos, es decir, hacerlos más precarios. Flexibilizar dominicales y festivos, porque dicen que representa, según el AI, 75% de los costos de los trabajadores del salario mínimo. Escuchen esto que les voy a decir, que lo tienen ahí en internet, busquen, llegó la quincena de Vargas Lleras. Eliminar transitoriamente las primas de junio y de diciembre. Además, deberíamos suspender las cesantías, los intereses de cesantías, los subsidios de transporte, las dotaciones, porque eso vale mucho billete, y de esa manera van a evitar una masacre laboral. Y miremos este otro artículo. Él dice que los trabajadores no estaban pidiendo una reducción en la jornada laboral, que estaban satisfechos con la jornada de 48 horas, y hasta le preocupa que se aumente el salario mínimo. Hemos sido la contención en el Congreso que ha evitado que la nefasta reforma la salud se apruebe. Hemos sido la fuerza de contención que preserva la institucionalidad en Colombia. Aunque nos hubiera gustado más que fuera contención de uno de sus gobernadores, como el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, el que vemos aquí con gorra y camiseta del partido, y a quien la fiscalía, junto con el ejército, le aplicaron extinción de dominio. Le quitaron 11 inmuebles urbanos y 2 rurales, junto con 10 vehículos. Los activos ascenderían en valor a 7.624 millones de pesos. Según la investigación, el gobernador
gobernador de Cambio Radical habría entregado parte de la contratación al Frente Domingo Line Signs del ELN a cambio de recibir apoyo político en varios municipios. Además, en la emergencia COVID habilitó en un fin de semana un contrato para la entrega de kits de ayuda humanitaria a una persona cercana suya y adicionalmente con sobrecostos de productos con precios mayores al del mercado. El partido del señor que nos salvará de la corrupción también le dio el aval a Luis Alberto Monsalvo Geneco, familiar del esposo de Vicky Dávila. El exgobernador tuvo presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación del programa de alimentación escolar, lo que condujo a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos. Según un documento de la JEP, el señor Edilberto Castro Rincón es senador de Cambio Radical y luego gobernador del Meta, fue procesado y condenado por homicidio agravado, celebración de contratos sin requisitos legales, peculado y concierto para delinquir, por lo que fue condenado a 40 años de prisión. Una exdiputada le hizo saber que había encontrado irregularidades en un contrato y posteriormente hizo la denuncia en la fiscalía. 2 meses después fue encontrado su cuerpo junto con el del ex candidato a la gobernación del Meta y contendor del actual gobernador. Por ello, el ex candidato presidencial Alfredo Saade comentó: él es Germán Vargas Lleras, un sinvergüenza acomodado, responsable de los mayores actos de corrupción en Colombia, un personaje que está más sucio que un inodoro, pretende limpiar sus culpas con la honradez del presidente Gustavo Petro. Él es el dueño del partido Cambio Radical, el partido más corrupto y aliado al paramilitarismo que ha tenido Colombia. Le ganó al Centro Democrático y eso ya es decir mucho. Ni un voto por los candidatos de Cambio Radical o por candidatos coavalados por esta cueva de ladrones. Levántate, Colombia.